Hola a todos, en esta ocasión les presento la Revolución Mexicana, así que abróchense los cinturones porque recordaremos las fechas y personajes más representativos de este movimiento. Esta revolución fue un movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz, dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder, casi nada. Y te preguntarás, ¿cómo? Pues se reeligió 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía en las elecciones. La revolución, caracterizada por una variedad de líderes de sentido socialista, liberal, anarquista, populista y a favor de la reforma agraria. Pero ¿por qué luchaban en la Revolución Mexicana? Iniciada en el 20 de noviembre de 1910, fue el escenario con el que buscaban garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente el regreso de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. Desde la independencia de 1821, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. El gobierno del Porfi fue un gobierno que le abrió las puertas al capital extranjero. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Alemania se apoderaron de las tierras mexicanas que antes eran de los campesinos y las explotaron para su beneficio, dejando de lado a los campesinos. Se daban privilegios a los que más tenían, a las clases más privilegiadas. Estos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. El 3% de la población poseía las mejores tierras en México, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción de petróleo. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno. La situación se tornó difícil, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino. No existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas, hasta 12 horas, muchas más veces, ya que esto no estaba reglamentado. En 1910 ocurre la elección y Francisco Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualitaria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, este fue hecho prisionero días antes de la elección y el Porfi venció en las elecciones. Una vez más, Díaz sale como victorioso. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial del Porfi. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer el Porfi, encabezadas por Pascual Orozco, el famosísimo Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. El Porfi, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba, inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantando en armas, se resignó a dimitir el mando el 25 de mayo de 1911, firmando el pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Después se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1915. Francisco y Madero sería electo presidente de México. Ese a su vez se volvió el gobernante con la promesa de realizar la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores, la cual no cumpliría, además de sostener el aparato del Estado, en particular el ejército. Además, decide disolver el ejército revolucionario. Emiliano Zapata se niega a desarmar a sus hombres y exige la reforma agraria. En noviembre de 1911 anuncia el Plan de Ayala, que se firmó el 28 de noviembre, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco y Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas con el fin de sacar a Madero del poder. Los campesinos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa se alzaron. En febrero de 1913, mientras la lucha prosigue en el norte y el sur, el general Victoriano Huerta asesina a Madero. La muerte del presidente lleva a una paz pasajera frente a la oposición, con la participación de Zapata y Villa por el lado de los campesinos y encabezados por el liberal Venustiano Carranza. El gobierno de Huerta acaba convirtiéndose para la mayoría de los revolucionarios una restauración del porfirismo. El gobernador norteño Carranza no reconoció al nuevo gobierno y dio inicio a la movilización contra Huerta. Lo mismo hizo Villa en el norte y Zapata en el sur. Se forma entonces un ejército constitucional bajo la égida del llamado Pacto de Torreón. Simultáneamente, México sufre la ocupación del puerto de Veracruz por fuerzas estadounidenses. Sin condiciones de resistir, Huerta renuncia en junio de 1914. Entonces, además de derribar al máximo gobernante, también
consiguieron sacar al sucesor del general Huerta. Pensando en el control de la situación, una nueva elección fue propuesta en 1914. En ella, el latifundista Carranza, apoyado por Estados Unidos, venció la disputa con la promesa de realizar una nueva constitución. El líder Carranza logró aprobar la constitución que trajo una nueva estructura para la población local, la Constitución de 1917. Esta nueva constitución aparentemente liberal se caracterizaba por conceder al Estado del derecho de expropiar tierras, si fuera a utilizarlas para beneficio público, al tiempo que reconocería los derechos de los indios sobre las tierras de su uso común. Se creó el salario mínimo y se determinó que la duración de la jornada de trabajo sería de 8 horas. La Iglesia Católica fue sensiblemente sacudida por su poder con la separación entre el Estado y la Iglesia. Para calmar aún más este proceso de revueltas, junto con la nueva constitución, Estados Unidos invadió México en busca de Emiliano Zapata y Pancho Villa. La muerte de Zapata, asesinado en 1919, y de Pancho Villa, muerto en 1923, fue un golpe duro para los campesinos. En el 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, el PRN. Más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, abandonando los principios revolucionarios de 1910. Después de algunos años de la Constitución, campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que ya habían conquistado. Además, otros problemas comenzaron a surgir, como endeudamientos, la complejidad de lograr la producción a gran escala y con precio bajo, dificultando la competencia de los productos agrícolas de los norteamericanos. Entre las principales consecuencias de la Revolución Mexicana se encuentra la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se hace referencia, entre otros, el derecho a la tierra expropiada por parte del Estado para fines de reforma agraria y devolver a los campesinos sus tierras, la creación del salario mínimo y de la jornada de trabajo de 8 horas diarias, y la separación definitiva entre Estado e Iglesia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos, se organizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Después de dejar tu like, coméntame, para ti, ¿cuál es el mayor líder revolucionario de tu país? Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para que formes parte de esta comunidad y descubre algo nuevo e inesperado en cada video. ¡Hasta pronto!